pañales. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. La verdad es que ustedes saben, a mí el tema del audio es algo que me encanta y es algo con lo que yo decidí iniciar porque veía el poder que tenía para mí como mamá, porque paso mucho tiempo o en el coche o con un bebé en brazos o cocinando o lavando o haciendo cosas y quise hacer un contenido para mamás. Pero también a veces hay contenido para niños que es espectacular y que en esta ocasión quiero que cuando vayan con sus hijos en el coche no escuchen negocios entre pañales, sino que escuchen Cuentología. Es un app que yo he estado probando intensamente porque la probé en una carretera de ida y de regreso de 5 horas, así que créanme que ya me escuché muchos episodios. Y hoy traigo aquí a la founder que se llama Úrsula. Úrsula también es mamá y detectó una necesidad enorme en el contenido que había para niños y fue así que creó Cuentología. Así que Úrsula, bienvenida a Negocios entre Pañales. Soy fan, me encanta que nos haya cruzado Google en nuestro camino. Nos conocimos en un evento de inteligencia artificial y nos pusimos a platicar horas y de ahí, nada, me convertí en su fan. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Pau. Muy contenta de estar aquí compartiendo mi historia por si alguien le suma o la entretiene. Totalmente. Ursu, cuéntanos por favor cómo empezaste el camino de cuentología. ¿Tú te dedicabas a escribir cuentos para niños o vino de repente una idea de la Un poco de nada? los dos. Un poco de los dos. Yo en mi vida pasada, como siempre digo, fui publicista. Yo era directora creativa en agencias de publicidad desde chiquita. Empecé a trabajar, de hecho, desde muy chiquita. Crecí muy rápido, me fue muy bien, tenía mi propio equipo, lo disfrutaba, es divertidísimo trabajar en publicidad. Pero ya a partir del 2015 me empecé, wow, eso son hace mucho tiempo, casi 10 años. 9 años, sí. Sí. Empecé como no, 2015 no, tal vez 2018, sí, porque estoy pensando en cuando ya me mudé a México, porque yo soy peruana. Yo me mudé a México en el 2016 y entré a una agencia aquí en donde estuve 3 años y ya como por la mitad de esos 3 años empecé a cuestionarme mucho si la publicidad era el mejor lugar para ejercer mi creatividad. Avísame si se me corta, Pau, porque te veo un poco borrosa, no sé si el internet. No, te estoy escuchando yo Internet. muy bien, sí. Ya, súper. Y ahí como que ya tenía estos cuestionamientos, no muy intensos, pero sí profundos de, ¿es este el lugar para hacer mi creatividad? Quiero como que hacer otro tipo de cosas, quiero crear mi propio contenido, ¿no? A pesar de que era divertido y que aprendía muchísimo de los clientes y tal, al final yo tenía un brief de un cliente, ¿no? Y creaba para alguien y para una campaña específica, para una marca en específico. Y sentía que había algo más allá que podía ser mío, que podía ser de mayor valor, de mayor impacto, pero nunca como que le hice mucho caso a esa intuición, siento. En publicidad yo siempre he escrito, o sea, si bien era directora creativa, mi especialidad era ser copywriter, que es como quien escribe los guiones o los conceptos o los manifiestos de marca y etcétera. Entonces, siempre me gustó escribir, desde chiquitititita. O sea, mi mamá me cuenta que yo escribía cuentos y los cosía y los Oh. hacía pequeños libritos que los regalaba y los vendía. Escribía rimas, poemas, hacía canciones. Entonces, como que creo que por ahí me fui a publicidad, pero nunca tomé la decisión de decir, sabes que ya, renuncio a esto y me pongo a escribir. Hasta que la vida y el universo siento que me empujó, porque si bien yo iba 3 años con mi entonces novio, que ahora es mi esposo, en México, él como que me siguió de Lima a México por este trabajo en publicidad, vivimos 3 años acá muy contentos y después de 3 años él me dijo, bueno, ahora es tu turno de seguirme, yo te seguí en México, ahora tú sígueme a mí, que quiero hacer una maestría en Estados Unidos, lo aceptaron en Chicago y en el 2019 nos mudamos a Chicago. Y ahí yo creo que fue el inicio de que se cocinara toda esta idea, que fue final del 2019, o sea, poquito antes de que empezara la pandemia. Y, y él entró a la maestría felicísimo, o sea, brillaba, conocía gente, aprendía cosas, leía cosas, y yo perseguía un trabajo que al final no se me daba, no se me dio, o sea, yo que pensé que me iba a sobrar el trabajo, nunca había tenido problema para conseguir trabajo, por el contrario, me iba bien,
Llegué y fue como, no, ¿qué es esto? O sea, tú tienes una visa, una spouse visa de estudiante, tipo, no te puedo contratar, pandemia empezó a llegar, nadie sabía bien a qué me dedicaba, estaba como que limitada por el idioma, si bien tengo buen inglés, igual no es lo mismo. Entonces, una época muy complicada de mi vida en la que no estaba consiguiendo ese trabajo en publicidad, que era un poco por default, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, por algo es. Empecé a hacer freelance y me iba bien con el freelance, pero me repetía este pensamiento de, ay, puedo estar haciendo otra cosa, puedo estar haciendo otra cosa. Y en ese momento ya la pandemia estaba mucho más avanzada, ya estamos hablando de finales del 2020, y mis sobrinos, yo en ese entonces no era mamá, mis sobrinos y mis sobrinas empezaron a tener un montón de desafíos a raíz de la pandemia, ¿no? Y yo estaba muy cercana con mis hermanas, me decían, sí, es que no sé cómo hacer con Martín o con Sofía, que está harta del, por lo menos en Perú duró muchísimo la escuela remota, está harta de conectarse a las clases, no quiere usar la mascarilla, se angustia mucho de no ver a los abuelos, entonces como muchos desafíos. Y dije, bueno, ahora que tengo como que un poco de tiempo libre, voy a empezar a escribirles cuentos, que siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado escribir para niños. De hecho, dato curioso, mi primer trabajo de la vida fue ser como animadora en shows infantiles. Wow. Era Blancanieves. Entonces, siento que siempre estuve muy cerquita, o sea, siempre disfruté estar con los niños. Hacía babysitter de chiquita y todo. Y entonces como que dije, a ver si le escribo cuentos que los ayuden a entender esto, ¿no? Y empecé a escribir un cuento para explicar desafíos de la pandemia. Tipo, había una vez un virus que llegó y empecé a escribir cositas así, cuentitos cortos, y los pasé a mis hermanas y los ayudaron muchísimo. Y ahí vino como muy clara esta idea de quiero escribir cuentos que ayuden a las familias a explicar el mundo, no solo la pandemia, sino como todos estos desafíos de crianza, de maternidad, de hoy en día, ¿no? Desafíos como mudarse de país, desafíos como ser bilingüe, desafíos que hoy atraviesan los niños que tal vez nosotros no atravesábamos. Como que tus papás están en una videollamada y o están trabajando desde casa y en ese momento no los puedes interrumpir. Ese cuento me encantó. El del trabajo desde casa, claro, o sea, Ujú. es era un desafío que antes no existía, ¿no? O no era tan común trabajar desde tu casa, el home office. Y claro, cómo los niños entienden que, "Oh, pero si estás en mi casa, o sea, quiero jugar contigo todo el día, cómo respeto tu tiempo". Y entonces, mucho de lo que hace Cuentología, que después se van a dar cuenta en la plataforma, es abordar temas desde el humor, desde lo positivo, desde, a ver, no es que respeta a tu papá porque si no, o respeta su tiempo porque si no te conviertes en piedra. No, es, a ver, veamos el fondo de esto, ¿no? Lo que hace tu papá o tu mamá tiene un impacto, ¿no? Tiene que ver con la ropa con la que vestimos, la música que escuchamos, la comida que comemos, es parte de que el mundo funcione. Y entonces, si interrumpimos eso, algo puede salir mal, que es lo que pasa en la historia, ¿no? El pingüino se le entrevera toda la pesca y, y todo el mundo come cualquier cosa. Sí. Entonces era como, hay que respetar su tiempo en pantalla o en juntas o en tal, porque tiene un impacto para el mundo, ¿no? Desde ahí viene el pedido de respétame que, un ratito que estoy en llamada, que es importante. Claro, claro. Em, entonces, nada, como que Cuentología empezó así, con esta idea muy clarita de cómo hago cuentos para ayudar a los niños a entender el mundo. Y ahí fue cuando lo empecé a relacionar como con la salud mental y después llegó, claro, para que sea coherente con la salud mental no puede tener pantallas, que tiene un impacto muy fuerte como que en la ansiedad y en el sueño y tal. Entonces, todo se fue cuajando y nació poco a poco Cuentología. Me encanta además que desde el primer momento viste que iba a ser más que un cuento, ¿no? Porque si bien es un cuento curado, muchas veces tiene intervención pues de psicólogas y cada palabra se ve que está muy cuidada. Hay un tema específico, o sea, no es un tema por ponerlo. No solamente es un cuento, sino que a ti como papá te dice qué preguntar, te dice cuál es pues el resumen de la historia para que tú también sepas qué están abordando, cuál es el tema central de la historia. Tiene algo para dibujar, por si se los vas a poner mientras quieres que hagan así como que algo de arte y tal vez practicar eh, dibujo, líneas, lo que sea. Y esa parte para mí es como, wow, o sea, aquí hay un valor agregado enorme. No es nada más quiero que mi hijo se distraiga, ¿no? Es quiero
darle contenido que le pueda servir, quiero poder yo contarle este tema de una forma tal vez más creativa y más fácil para ellos de entender, pero quiero también como adulto tener otras herramientas de cómo conocer a mi hijo, explorar qué entendió, qué no entendió, o sea, me parece súper completo. ¿Cómo fue naciendo todo eso? Y me interesa mucho, por ejemplo, ¿por qué decidiste desde el principio saber que iba a ser una app pagada y no tal vez empezar con videos de YouTube gratis, que a veces la gente se queda ahí, o un podcast, o un... Sí, yo siento que me inventé mi propia receta, ¿no? La verdad es que lo fui descifrando en el camino, em, pero me gusta pensar que fui como una especie de canal y que la idea llegó muy clarita a mí y yo simplemente fue como, ok, tengo que hacer cuentos que ayuden, ¿cuál es la mejor forma de ayudar? Y sí, tenía muy claro que yo quería vivir de eso, ¿no? O sea, sí fue como, no quiero que esto sea un side project, no quiero que esto sea un hobby, ¿cómo vivo de esto, ¿no? A veces los artistas, me encanta llamarme artista, los escritores o gente que trabaja en industrias creativas, em, es muy fácil pensar simplemente desde la inspiración y caer en que después es, bueno, ¿cómo hago una segunda parte? Y escribí un libro, ¿cómo saco el segundo? ¿Cómo como que hago esto una carrera, ¿no? Entonces yo siento que empecé un poco al revés diciendo, no, 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 desde el minuto cero yo tengo que vivir de esto y demostrar que la escritura puede ser un grandísimo negocio, no únicamente siendo la escritora de Harry Potter, ¿no? Vamos a ver de qué otras formas esto puede ser un súper, súper negocio. Y entonces ahí, por ejemplo, me empecé a diseñar literalmente cómo se veía esto en mi cabeza, ¿no? Lo peloteaba, lo hablaba mucho con personas, qué piensas es así, qué piensas es así, hacía los números, reconocí en lo que no era buena, ¿no? Desde el comienzo yo dije, a mí no me gustan los números, no disfruto las finanzas, no disfruto como que la planeación de presupuesto y P&L y verdes y rojos, me angustia, no lo entiendo, soy malísima. Entonces supe en qué cojeaba, supe en qué era buena y ahí fue cuando sumé a mi socia, que es mi hermana. Mi hermana Mm. estudió negocios, también es mamá, de hecho ella fue mamá antes que yo, ella es 7 años más grande que yo. Entonces siempre decimos que sus hijos fueron como los experimentos y que cero salía mal, pues ahí a ellos, pero eran como que un poquito Los las, conejillos de los India. conejillos de India, sí. Y entonces yo pensaba mucho en la creatividad y ella como mamá de frente me decía, no, esto no funciona. ¿Qué es esto, no? Como que le estás diciendo cosas a mis hijos que a mí en verdad no me sirven, o no me sirve que me pongan las cosas en este formato porque no tengo tiempo, porque, o sea, tengo 2 minutos libres al día. ¿Qué es esto? Y yo, ok, lo cambio, ¿no? Entonces, siempre desde el punto de vista de mamá, ella coalimentaba y desde el punto de vista de números, ¿no? Yo siempre le dije, Fiore, quiero que esto sea un negocio y tú has estudiado negocios y yo simplemente quiero escribir. Entonces, ¿cómo hacemos? Ayúdame a ver cuánto tendría que ganar para poder tener un sueldo yo, para poder tener un sueldo tú, para que si después sueño con esto y quiero que sea una plataforma gigantesca de podcast, como tengo equipo de escritores y de locutores y de tal, y tengo estudios, y entonces, o sea, como ayúdame también a proyectar y a crecer en el equipo y tal, ¿no? Y me dijo, ya, vale, increíble, cuenta conmigo. Y siempre nos reímos porque la engañé, o sea, ella entró como eso, como un proyectito de hermanas, ¿no? Estaremos activas en algunos momentos y en otros más tranquis y podremos ser más presentes y no. O sea, trabajamos más que lo que trabajó, porque las dos trabajamos yo en agencia y ella en empresa antes, y trabajamos mucho más de lo que trabajábamos ahí. Mucho más. Es más caótica también la logística. Y siempre dice como, yo me anoté para un proyecto divertido entre hermanas y se volvió una cosa a veces un poco inmanejable, ¿no? Pero cómo se fue formando, desde el comienzo, por eso supe que quería hacer un negocio y lo segundo es que tuve esta idea del formato también por rentabilidad, ¿no? O sea, todo empezó a cuajar perfecto, o sea, estratégicamente en un circulito, ¿no? Era como, claro, el producto no tiene pantallas por un tema de impacto en la salud mental y porque yo tengo esta carrera creativa y soy una persona creativa porque tengo mucha imaginación y me parece que es algo que los niños sencillamente no pueden perder, o sea, no es un negociable y literalmente se va apagando, o sea, los niños a sus 5 años tienen el 95% de pensamiento creativo y cuando llegas a la adultez, edad promedio, entre 40 y 50, tienes 5%. Entonces, algo pasa en el camino que todo se pudre y he leído mucho sobre
las carreras del futuro que lo que más necesitan es imaginación y pensamiento crítico y no necesitan tanto la ingeniería y la tal, porque todo eso lo van a hacer bots, todo eso lo va a hacer tecnología y lo que necesitan es decir, mierda, ¿cómo nos mudamos todos a otro planeta? ¿No? ¿Cómo hago funcionar esta sociedad? Entonces, siento que se está perdiendo y dije, bueno, ya, imaginación sin pantallas, salud mental sin pantallas y mi tercera pata fue escalabilidad sin pantallas, porque si yo me pongo a imprimir cuento por cuento, es mucho más caro, tengo que ver con shipping, tengo que ver con Amazon, tengo que ver con editorial, tengo que ver con ilustradores, entonces ya no es tan escalable o tan rentable hacer un cuento. Pero si yo lo pongo en un formato que vive en una nube, y que encima no es ni siquiera pantalla porque la animación, por ejemplo, es carísima, ¿cómo hago que sea audio, que es bastante más rentable, la inversión es más chica y el alcance es mayor, con esta propuesta de producto de calidad sin pantalla? Y qué número y qué tanto esfuerzo le pongo a la inversión del audio para que sea realmente engaging, ¿no? O sea, yo sabía que quería hacerlo con locutores, con actores, yo sabía que no quería simplemente una persona contando un cuento, sabía que quería música original, quisiera sentir a los niños como el suspenso, el miedo, los nervios, la angustia, que sea de mucha calidad, como inmersiva, ¿no? Entonces es como, que generación de niños, no les voy a dar pantallas, pero les voy a dar un play, ¿no? Un treat de audio que los va a hacer imaginar muchísimo más. Entonces era, ok, no quiero hacer simplemente audio, tiene que ser un top audio, cuánto me cuesta eso, cuánto debería de cobrar, y desde ahí empezó como el diseño de convertirlo en un negocio, ¿no? Wow, me encanta porque todo eso que dices se ve materializado en el app. De verdad, yo soy heavy user, o sea, lo usamos en mi casa también somos muy anti pantallas. Mis hijos tienen 1 hora a la semana que dividen entre sábado y domingo y empezó hasta que ya estaban grandes, llegaron a sus primeros 3 años sin pantallas. Agustín, el que es el chiquito, no le importan. Y en los viajes que hacemos, porque nos encanta road trips, en Panamá íbamos mucho a la playa, aquí en México estamos comenzando también con los road trips. Hacemos road trips largos, o sea, 5 o 6 horas en el coche, sin iPad, sin nada. O sea, esta vez mi hija llevaba algo para bordar, porque en Oaxaca nos encantó el bordado, y los cuentos. Y vamos contando bochitos por la ventana y vamos platicando y se nos hace un gran momento en familia. Pero cuando poníamos los cuentos, justo yo sentía eso, o sea, estaban súper picados y no podíamos ni hablar mi esposo y yo porque no se querían perder ninguna palabra, y se acordaban perfecto de la trama del cuento. Y me pasó que de verdad para mí fue un regalo porque el estar teniendo una herramienta con la cual explicar algún tema mucho más allá de ti, o sea, hablemos tal vez responsabilidad o pensamiento creativo o tratar bien a los demás, y no solamente con tu monólogo de papá de tienes que ser responsable y tienes que tratar bien a los demás, sino cómo se ve esto en una historia y con animales que a ellos les encantan o con... Entonces, y hay muchas voces, ¿no? No es, para las que tal vez no lo están escuchando, no es solamente un narrador, o sea, hay voces, hay música, hay, o sea, te sientes en un super show, en una obra de teatro. Y me parece además, yo le decía a Úrsula, lo más increíble es que tú como papá sepas que van a estar escuchando, porque muchas veces veo niños y es normal, papás, o sea, Úrsula trabaja, yo trabajo, como papás necesitas a veces, oye, dame media hora en la que yo pueda terminar esto que estoy trabajando y ya después te pongo atención, pero caemos en el, te pongo YouTube y ya no sabes qué vio, qué le salió, qué mensaje, qué, no, qué impacto tiene. He hablado yo en mi Instagram, hay programas en Netflix que deberían de estar prohibidos y es en el canal de niños y es en, no, y te hacen pensar que ese contenido está curado, no lo está. Entonces, si nosotros no tenemos una herramienta para saber qué están viendo, qué dijo ese mensaje, qué le tienes que preguntar después, te llevas muchas sorpresas y a mí me ha pasado que a veces pongo cuentos en la noche, antes de conocer cuentología, ponía cuentos en Spotify y de repente sacaban un tema muy avanzado para la edad en la que yo estaba con mis hijos, tal vez de divorcio, de diversidad, y no tienes en ese momento las herramientas para saber cómo explicarlo porque el tema te llegó de sopetón. Son las 8 de la noche y lo que quieres es que el niño se duerma, no empezar una conversación filosófica sobre las familias o sobre... Y entonces no habían cosas que me agarraban en curva. Y a mí lo que me gusta mucho de cuentología es que está filtrado y hay
grupos, ¿no? Están los cuentos para dormir y para relajarte, y están los cuentos para el carro, y están los cuentos para hablar de un tema importante. Y entonces ya empiezas con un objetivo. O sea, eso se ve, ¿no? Como que no fue algo que, ay, nada más llegó ahí porque está bonito. No, todo tiene una razón de ser. Sí, has dicho muchas cosas que quería comentar, pero no te quería interrumpir. Lo primero es como que lo que decías de estas herramientas para ajenas a los papás para explicar tantos temas, ¿no? A veces no sabemos cómo explicarlos, no tenemos el tiempo o nos olvidamos de transmitir ese valor tan bonito, ¿no? A veces simplemente reaccionamos en vez de compartir cosas valiosas, reaccionamos a, le pegó al niño, entonces para ti es como, ok, que se calme y luego le digo, no se pega, hay que respetarla, pero no prevenimos un montón de otros temas, colaboración en casa, hablar de la amistad entre hermanos, esa complicidad, como cosas que puedes adelantar y que quieres transmitir y que no tienes el tiempo, las ideas o las formas. Y es importantísimo tú como papá darle ese tipo de educación emocional a tus hijos, ¿no? Entonces, a mí me encanta lo que dijiste de ponerlo en una historia, porque para el niño es mucho más fácil de entender a través de una situación, ¿no? A veces nosotros, que está bien también, porque es un súper avance, pero caemos siempre en, estas son las emociones, ¿no? Enojo, tristeza, y entonces hay que conocer las emociones y hay que hablar de las emociones y las emociones tienen un color y todo eso está hermoso, pero también es muy importante decir cómo se ve la tristeza, cuándo sucede, después de qué me tiene que suceder para yo sentir tristeza, cómo se siente, cuánto dura. ¿Esto es tristeza o es enojo? Esto, o sea, necesitamos esas historias que Claro, nos claro. ayuden a tangibilizar y ejemplificar los caracteres y las emociones en la vida diaria, ¿no? A Sí. través, porque algunos son animales, pero otros son niños, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la frustración, hay uno de los cuentos que es El mundo al revés, que no sé si lo has escuchado, pero es de la obediencia, ¿no? Mm, Entonces, es como ir un poco más allá, un poco más al fondo de el cuento se trata de que el mundo se voltea y los papás se convierten en los niños y el niño es el papá. Y el papá tiene que un día como que hacer el desayuno y se empiezan a portar pésimo los papás hijos y él se desespera, ¿no? Y se frustra muchísimo y es como, pero no entiendo, yo quiero, solo quiero que tomen desayuno, ¿no? O sea, viene del mejor lugar. Entonces, en vez de hablar de la importancia de obedecer y de la autoridad, es, te llevo a esta manera creativa a entender la empatía, la frustración, que yo te digo las cosas que hacer porque vienen de un buen lugar, porque te amo, te claro. digo que comas los cereales porque te quiero alimentar, te digo que tal porque, ¿no? Entonces es como, ¿de qué manera creativa entienden el fondo de las cosas? Que al final es todo este fundamento emocional, ¿no? Lo otro que decías de la plataforma segura es importantísimo. O sea, los niños son unas esponjas. Pueden ver una escena en algún lugar o un dibujo mal dibujado o algo y se les queda para siempre y lo replican y tal. Entonces, sí es muy importante saber qué es lo que consumen, elegir qué es lo que queramos que consuman o como tú dices, los momentos, ¿no? Yo no tengo problema de hablar de diversidad, pero este no es mi momento y no quiero frustrar una charla importante por decirle, ándate a dormir, entonces él empieza a asociar que no quiero hablar del tema y entonces, o sea, tiene que tener una planificación. Yo sí siento que el contenido de niños tiene que ser estratégicamente planificado. ¿Cuándo le pongo qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, no es un océano infinito de contenido y paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente y no sé ni qué me cruzo por el simple hecho de entretenerme. Todo me afecta, ¿no? Todo tiene que Todo, ser como todo. muy cuidadito, muy pensado. Y obviamente también improvisar un poco y te cruzas con mensajes chistosos que no sabes de qué son, pero porque ya es un relleno. El grueso sí está como pensado por profesionales, por personas que le dan atención y responsabilidad, ¿no? Me Eh, encanta. sí. Y creo que también es bien importante hablar de que como mamás que trabajamos necesitamos herramientas con las cuales podamos tener esos momentos, o a veces no para trabajar, a veces para poder estar platicando con tu pareja en el coche, tal vez pones las bocinas más fuertes atrás y tú vas hablando, no sé, necesitamos herramientas para a veces tener esos tiempitos, ¿no? Pero es bien importante que esas herramientas no sean cualquier cosa, porque a veces, pues sí, caemos en el, pues es que necesitaba el tiempo para cocinar y les puse YouTube, ok, pero entonces el contenido que pongas averigua de qué es. Y creo que ese es un punto importante, porque no significa que no
seas merecedora de ese tiempo o que ya fuiste mamá y entonces no puedes ni poner una pantalla o no, a ver, hay momentos, pero creo que te toma muy poquito tiempo o te toma invertir en una aplicación que ya ha sido curada para que tú tengas esa paz mental, lo cual me parece Sí, sí, cien por súper bueno. ciento. Y siempre decimos, ¿no? Nosotros estamos pro el audio por todos los beneficios que tiene, pero no en contra de las pantallas, ¿no? Las pantallas en la generación de hoy, de mamás que trabajamos y que queremos hacerlo todo y ser mamá, pero también emprendedora, pero también tal y tal, son una herramienta que nos ayuda muchísimo y no, en general, jamás vamos a juzgar el uso, ¿no? Lo único que tratamos de hacer al crear Cuentología fue ofrecer una alternativa para no abusar de la pantalla, ¿no? Claro. El tiempo en pantalla es muchísimo, es muy importante. Se puede reducir, ¿no? La vez pasada hablaba con un papá que me decía, ya en mi camino larguísimo de donde vivo a la ciudad, que es donde van al cole los chicos, la mitad ya la hacemos con pantalla y la mitad con Cuentología. ¿No? Entonces ya eso es un avance, es como, ok, qué rico un ratito de imaginación, de ojos descansando y el otro ratito de pantallas porque les encanta, porque les gusta, porque les entretiene. Perfecto, pero Sí. avanzamos un poquitín, ¿no? Tampoco se trata de quitarlas como que de un día para el otro y entonces, porque obviamente hay un shock, porque obviamente no sabes cómo entretenerlos. El escenario ideal es prevenir y nunca, nunca ponerlas, ¿no? Pero también es complicado, no solamente tú con qué entretenerlos, sino hacer niños que saben entretenerse o aburrirse sin nada, ¿no? Y eso Total. es desde que son bebitos, estar en la nada misma, ¿no? O sea, mirando. Uno por default piensa que hay que entretener a los niños, y no es así, ¿no? El otro día veía un video súper bonito que puso en palabras justo lo que yo siempre he pensado, ¿no? Como matar dos pájaros de un tiro. Tipo, que el niño juegue ayudándote o que el niño, o sea, como cuando no tienen esta opción de la pantalla, pasan un montón de cosas en las que, por ejemplo, te los puedes llevar al súper, te puedes como empezar a entretenerlos con cosas cotidianas, porque lo único que ellos quieren es pasar tiempo contigo. Y si tú tienes que cocinar, pues ponlos a cortar, cómprale sus cuchillos Montessori, que te Sí. corten el tomate así en cualquier forma, no importa, ¿no? Pero involúcralos sin necesidad de sentarte tú a hacer títeres y no, porque obviamente eso es irreal, o sea, ¿quién tiene tiempo, imaginación para hacer eso? ¿No? Eso está lindo para una vez al mes cuando tengo el tiempo y armo un teatrín en mi casa, pero si no, venga, vamos a poner un poco de música y Y a cocinar ellos juntos. les encanta, o Les sea, encanta. mis hijos, tú no sabes lo que aman aspirar. Y uno pensaría como, pero ¿cómo los estás obligando? No, ellos saben conectarla, limpiarla, aspirar, cambiarle las cabezas, o sea, todo, y son los más Y se fascinados. Entonces, sienten útiles, se súper. sienten que tienen un valor, que wow, si yo no hago esto en la casa, o sea, lo que yo hago ayuda a mi casa, ayuda a mi mamá, sumo, yo Sí, estoy sumando, sí. ¿no? Valgo. Sí, que Eh, también son, o sea, eso los hace también parte de la familia, no solamente los privilegios o el consentirlos, sino ellos se sienten parte de la familia porque saben en dónde están guardadas las cosas, porque pueden ir a sacar un vaso, porque pueden ir a servirse agua, o sea, y les vas dando muchísima autonomía. A veces siento que se nos olvida que todos estos años son preparación para el mundo adulto y casi que creemos, ah, bueno, cuando tengas 18 aprendes a cocinar, a lavar, a pagar las cuentas, no, o sea, todo lo que viven ahorita es importante para ese momento. sí, 100%, 100%, pero lo que trataba de decir es como que nadie las va a juzgar por las pantallas. Esta es solo una alternativa para empezar a reemplazar esos momentitos, porque yo, ahora que soy mamá y que mi hijo tiene 3 años, sí he podido comprobar lo que funciona en cuentología mientras trabajo. O sea, le decía a mi esposo, no, no, no tengo cómo filmarlo porque está escuchando de mi celular, pero necesito grabar esta vida real que está pasando en la que puedo trabajar 35 minutos, 40 minutos en unos correos que tengo que mandar y él está literal tirando el cojín así en el sillón, porque obviamente son niños, ¿no? O sea, tienen energía igual, se quieren mover, mientras que escucha pegadísimo en silencio un cuento. Sí, Y yo sí. digo, wow, no está en la tele. O sea, esto es espectacular. La vez pasada también le puse Bluey, que también tenía, ya no sé qué reunión tenía, y mi esposo no, hacemos turnos, bueno, no estaba, en fin. Le puse Bluey y le dije, que a mí me encanta Blue y me parece un contenido súper chévere, le dije un capítulo. Obviamente terminó el capítulo y quiso otro, y le dije, no, habíamos quedado en uno. Si quieres, te puedo poner cuentos. Ya, buenas. ¿No? Y yo.
Bueno, O sea, sí. wow, le gané a Bluey. Wow, le gané a Bluey. Este ya es un momento histórico, ¿no? Ay, qué Creo que sí es un maravilla. buen reemplazo, sí. Sí, totalmente así es. Ursu, quiero que me cuentes a nivel tú sacando un app, ¿no? Que a veces es un tema que, ay, bueno, sí, ya está lindo la. Cuando uno sabe de trasfondo todo lo que tiene y toda la complejidad, ¿cómo lo lograste? Iniciaste el podcast también hablándonos de esto es un trabajo serio y formal y de muchas horas y los ha retado en muchas formas, pero ¿cómo fue el proceso de la idea de saber que querías los cuentos a poder materializar y hoy tener una app que funciona divinamente? Gracias. Fue largo, creo que es algo con lo que tenemos que hacer las paces las emprendedoras mamás, ¿no? Tenemos nuestros ritmos y sí hay que trabajar duro y sí hay que chingarle y sí hay que avanzar, pero tranquilas, o sea, nos va a tomar un poquito más de tiempo y eso está bien, ¿no? O sea, tuve que ir a por mi hijo y voy a tener que hacerme un cafecito a las 8 de la noche y trabajar así a medias una hora y así es, o sea, todo es parchado y entonces nos tomó un tiempo, ¿no? Desde la idea original, eh, que fue mutando también en el tiempo, que fue a finales del 2020, el app salió al aire en el 2022. En el camino recaudamos un poco de plata, ganamos un poco de premios, ¿no? Empezamos a hablar de esto y de pronto había un concurso para emprendedoras y bueno, a ver, vamos a acotar nuestra idea, no sé qué, y ganábamos el premio de $1.000. Entonces, tenemos $1.000, podemos hacer un cuento más o de repente hacer una web y ponemos los 10 que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo usamos? A ver, espérate, y nos cayó una suscripción más. Entonces, tal, entonces, y era como que building blocks de lo que entraba y cómo lo redistribuíamos y como un videojuego, ¿no? Y qué otro paso dábamos. Creábamos más tecnología, sacábamos más contenido, fidelizábamos a los que teníamos, traíamos nuevos, entonces y así, ¿no? Entonces todo fue un proceso muy largo de una cosa que llevó a la otra y bootstrap, ¿no? Que es este concepto de con mi propio revenue o premios o grants o lo que sea, con mi propio dinero, yo voy dando el siguiente paso. ¿No? Me tome el tiempo que me tome. No es como esta vía de la ronda de inversión que voy a contar una idea, me dan $1.000.000 y con el $1.000.000 yo empiezo a construir y hago todo tal vez en vez de 2 años, en 6 meses, ¿no? Em, Todo fue bootstrap al comienzo. El app salió bootstrap también, ¿no? Y básicamente fue porque al ser audiocuentos necesitábamos una plataforma en donde vivieran los audiocuentos, donde pudiéramos cobrar por escuchar los audiocuentos y a la vez recolectar la data, ¿no? Nosotros necesitábamos saber cómo se comportan los usuarios, en qué momento escuchan, de qué país vienen, cuáles son sus cuentos favoritos, cuáles no escuchan para nada, etcétera, ¿no? Entonces era algo que reúna el cobro, la posibilidad del streaming o de subir el contenido sin que pueda ser como que sacado de la plataforma o distribuido ilegalmente, digamos, una plataforma segura, y al mismo tiempo que nosotros pudiéramos recolectar la data, ¿no? Entonces siempre tuvimos como el app, o sea, con estas tres necesidades, el app ahí en la mira, pero es carísimo. O sea, hacer Claro. una versión mínima de una app son como $10.000 más o menos, según nuestros cálculos, ¿no? Entonces era como, tenemos 3.000, o sea, y cómo comemos tú y yo, ¿no? Entonces una cosa como que llevó a la otra. Por suerte, nuestros dos esposos trabajan, entonces ellos como que bancan un poquito la situación familiar, pero igual hay sacrificios, ¿no? Yo siempre digo, ching, o sea, si estuviera en la agencia ahorita, ya con un hijo de 3 años, tal vez mi situación sería diferente y podría ahorrar, viajar. Entonces, hay sacrificios que hacer, pero bueno, al final nos bancan, funciona y se puede seguir adelante con el sueño, ¿no? La cosa es que siempre tuvimos el app ahí en la mira a lo lejos, pero fuimos llegando a eso. Primero hicimos una web con 10 audiocuentos, después subimos 20 y por eso cobrábamos una suscripción mensual, pero como era una web, el cobro se atoraba y algunas tarjetas no pasaban y entonces dijimos, ¿sabes qué? Todo esto se va a solucionar cuando tengamos una app. ¿Cómo llegamos al app? ¿Cómo llegamos al app? Necesitamos alguien de tecnología, porque claro, uno puede terciarizar el desarrollo tecnológico, pero no es lo mismo que tenerlo in-house, ¿no? O sea, si yo Claro. quiero cambiar un botón es, aló diseñador, ¿cuánto me cobras por un botón? Ya te lo paso, ¿en cuánto tiempo lo tienes? Ah, solo puedes trabajar fines de semana. Ya, bueno, entonces en 3 semanas un botón, mientras que tener a alguien en tu equipo es,
¿puedes cambiar el botón? Sí, claro, lo hago ahorita, listo, ya está arriba, probamos. ¿Mejoró o no mejoró? ¿La gente le dio clic o no le dio clic? O sea, es mucho más rápido. Entonces, sabíamos que queríamos a nuestro CTO, que era alguien de tecnología, sabíamos que él tenía un sueldo alto, mucho más alto que el de nosotros. Era una persona que ya no era founder, ya no tenía tanto porcentaje en la compañía, entonces había que pagarle, ¿no? O sea, no es como que, ay, te doy tanto porcentaje de mi compañía y ganas $0, no, había que darle un sueldo, ese sueldo era alto, entonces entre la programación del app y traernos a esta persona que programe el app para poder tenerla in-house, sabíamos que necesitábamos tanta cantidad de plata. Y ahí fue cuando decidimos levantar nuestra primera ronda de inversión, que levantamos $260,000 y construimos el app, lo trajimos a él y así avanzamos como un año y medio en twisting, o sea, lo que se llama product market fit, ¿no? Tipo, el producto que tengo lo testeo y arreglo y lo testeo de nuevo y arreglo y lo testeo de nuevo en vez de salir a vender, ¿no? Hicimos Techstars Miami, que yo siento que nos dio todo este concepto de antes de poner $1 en marketing, tienes que probar que tu producto retiene a la gente, funciona y la gente lo escucha y no se va, ¿no? Entonces, de nada te sirve poner $3,000 en una campaña de marketing para atraer un montón de gente que por lo mal diseñada que está tu app se va a ir mañana o Claro. por lo malo que es tu contenido se va a ir en un mes. Entonces te salió carísimo todo, se fue, no son tus clientes. Entonces nos demoramos construyendo mucho el producto. Ahí métele un año más de prueba, error, prueba, error, prueba, error. Venían 10 clientes, se quedaron, no, se fueron 2. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que se quede el 80%? Entonces, ¿cuánto es el churn que tenemos que tener? O sea, cada pasito del app, desde que uno se la descarga, qué digo en el App Store, en qué momento le cobro, cómo es el onboarding, cuál es el primer cuento que escuchan, cuánto tiempo gratis le doy para que pruebe, cuánto debería de pagar en el segundo mes. O sea, todas esas decisiones del funnel se fueron probando y probando y probando por un año hasta tener un producto que retuviera y que realmente como que esté sano, decente y saludable. Y con ese producto, hoy, 2024, empezamos a difundir cuentología. Wow, o sea, es como de ese camino tan importante que hay detrás, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta a la hora en la que escuchamos algo. Yo recibí muchos mensajes que me dijeron, me fascinaron, y también recibí otro que dice, ¿y por qué no es gratis? Y uno que está en este camino que dice, es que poderte traer un producto así, que le pongas play en tu celular, no es como, ay, hoy decidí hacer algo y mañana te lo pongo. O sea, toma años, años de preparación, de producción, de traer a gente a tu equipo, de poner, llenar aplicaciones y aplicaciones para entrar a rondas de capital, todo lo que dices que al principio fue bootstrapeado y luego ya, o sea, es muy importante que escuchemos todo este trasfondo porque eso es lo que da un producto como el que tienen ustedes. Darle a Y no solamente la tecnología, que vendría a ser como que la parte de nuestro equipo, y pagar el Google Cloud y el Amazon Web Services y todo lo que hay detrás de la tecnología para que te funcione fácil, smooth, tengas todo organizado, se escuche bien, lo puedas compartir a tu parlante, todo eso, sino también todo el contenido, ¿no? La psicóloga, los locutores, los músicos, los efectos de sonido, toda esa producción, el actor mandando una intención, mandando la otra, suene muy enfadado, te mando otra opción, te la vuelvo a mandar, se graba, se pone, se sube, todo eso tiene un costo detrás, ¿no? Y al final como que la suscripción, cuando tú pones todo eso en balanza y empiezas a ver el impacto que tiene Cuentología, yo siempre digo, esto suena como muy como que yo me juro lo máximo, pero yo sí creo que es un poco como prevenir muchas terapias o muchas cosas después, ¿no? O sea, le estás dando salud mental y conexión a tus hijos en su primera infancia, que es la base para la salud mental del futuro. Es contenido que te va a abrir conversaciones de calidad, que les va a enseñar valores de calidad. Entonces, es darles como mini terapias en los cuentos sus primeros años de vida, ¿no? Y eso al final te ahorra muchísimo dinero cuando estás pagando una suscripción que cuesta lo que un café, ¿no? sí. Y Eh, tú como papá guiado, ¿no? De qué preguntas, de qué temas, de cosas que tal vez no te dabas cuenta que tenías que hablar con tu hijo y en ese momento percatarte, o sea, se ve todo el trasfondo que hay detrás y bueno, felicidades porque yo tampoco conocía como todo esto que también habían sido rondas y se ve ahora sí que en el app lo bien que funciona todo. Ay, qué bueno, Pau, muchas gracias, me da gusto. Me encantó tenerte por aquí, a todas las que nos están escuchando. En el highlight de negocios entre pañales tienen un descuento para bajar Cuentología.
Aprovéchenlo, o sea, de verdad creemos que es algo que les va a hacer bien a ustedes, a sus hijos, a su vida de mamás. Son 100 minutos los que nos regaló Cuentología. También va a estar en la descripción de este episodio y pruébenlo. Sepan, véanlo por ustedes mismas. Para mí esa es la mejor prueba. Yo les podré decir misa, Úrsula también, pero a la hora en la que ustedes lo prueben, se van a dar cuenta y bueno, qué inspiradora tu historia, porque además lanzar todo esto y crecer un producto y una app de tal forma mientras estás teniendo un bebé chiquito, pues ya sabemos el reto que es. Sí, 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 sí. Y mientras vivía en Estados Unidos, donde no tenía nada de ayuda, nada de suegras, nada de mamás, abuelas, tías, nada, no fue complicado. Felizmente ahora me mudé a México hace un año y ya la cosa cambió un poquito. Estamos en Latinoamérica, algo podemos tener de ayuda, entonces se acomodó todo un poco, ¿no? Pero se puede. Haciendo las paces con que vas a ir a tu ritmo, se puede. Y bueno, terminemos eso con el cómo lo haces, porque sé que es importante para muchas de las que nos están escuchando y a veces es una pregunta que nos da pena hacerle a la otra. Entonces, ¿cómo le haces para trabajar con un bebé de 3 años? Cuéntame un día típico cuando vivías en Estados Unidos y un día típico hoy en México, En México, a ver. porque eso le da ideas a las que nos escuchan. Sí, 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 me encanta. Yo sí creo que hay que ser muy, muy, muy organizada, ¿no? O sea, trabajar como un robotito de tal hora hago esto y de tal hora a tal hora estoy con él y de tal hora cocino y de tal hora a tal hora vuelvo a mis mails y en la noche, después de dormirlo, reviso estas dos cosas que me faltan. O sea, así, como agenda, bloquecitos tal cual, ¿no? Siempre he sido muy organizada, gracias a Dios. Un poco robótica, a veces me voy al otro extremo, como que "Ah, no terminé esto en esta hora y me da la ansiedad. Este, pero sí creo que hay que organizarse mucho. ¿Y cómo me organizaba yo en Estados Unidos? Creo que la empresa creció junto con mi hijo también, ¿no? O sea, Adrián nació en junio del 2021 y yo oficialicé la empresa, digamos, la fundé en julio del mismo año, o sea, un mes después. Me acuerdo que daba teta con la cámara apagada en llamadas, ¿no? Así hablando con los, brifeando un cuento a los actores y yo con el bebito aquí. Y lo fui poniendo un poco como a mi vida personal, ¿no? En los momentos de sí estaba avanzado un poquito, pero todavía no demandaba tanto de mi cuentología. Yo siento que cuando Adri nació todavía era un sueño, había muchas cosas como que planificándose, no teníamos tanta masa de clientes actuales. Hoy, por ejemplo, si me desaparezco una semana, sí la gente se queda como, ¿qué fue? No me funcionó el app, no me respondiste el WhatsApp. O sea, ya hay clientes ahora, ¿no? Antes era todavía una promesa y tal. Entonces, avancé mucho a mi ritmo. Había días enteros que no trabajaba nada. Había días en que trabajaba 3 horas. Cuando Adri cumplió 3 meses, empecé a sacarme leche y se la dejaba a mi esposo, que en ese momento hacía la maestría. Entonces medio que estaba y no estaba en la casa. Entonces le decía, acá está el biberón, necesito irme 2 horas o 3 horas al WeWork. Había aplicado yo a un premio de WeWork en que me daban un año gratis de oficinas. Entonces me servía muchísimo salir de mi casa y había días en que, me acuerdo clarito, eran martes y jueves que mi esposo tenía huecos en las tardes, o sea, no tenía clases, yo me iba esas 2 o 3 horas al WeWork, ¿no? Le dejaba leche, acá está, como que me acabo de pampear, chao, y salía así con el pelo volando de libertad, así, soy una mujer emprendedora y me sentía espectacular. Y 3 horas para mí solita, que además estaba tan cargada de ideas, de inspiración, de todo, porque no había trabajado ayer en todo el día, era como, o sea, máquina, y después terminaba las 3 horas y regresaba con mi bebé y ya. Entonces, semanas trabajaba más, semanas trabajaba menos, hasta que Adri cumplió, me acuerdo clarito, 8 meses, en que yo le dije a Rodri, esto ya me está demandando mucho más de mi tiempo, de verdad me quiero comprometer más, sino como que no va a crecer al ritmo que quiero. ¿Cuánta plata tenemos en el banco? Ya me empezaron a entrar como que algunas membresías, yo podría pagar tal. Entonces, según el ingreso que yo tenía, planifiqué daycares, ¿no? Entonces, Adri empezó a ir al daycare una vez a la semana primero, después gané un poquito más, 6 meses después empezó a ir 2 veces a la semana, que yo trabajaba full days, o sea, el pobre gordito lo dejaba a las 8 de la mañana y lo recogía a las 5. Y obviamente me daba culpa y me daba el llantito, pero decía, perdón, los otros 3 días estaremos chicles, pero ay, tengo que ir a construir esto, ¿no? Y lo dejaba Y el día les da entero. más intención, ¿no? Cuando trabajabas estabas full on y cuando eras mamá Sí, estabas full on. sí, sí, maleazo. Siempre he trabajado así, siempre he trabajado por bloques, ¿no? No, a mí el multitasking no me va bien. Incluso a veces verlo en la clase mientras estoy ahí en llamadas, le funciona a un montón de mamás, a mí no. Yo prefiero bloques, tipo, chao, no te miro, soy la peor mamá del mundo, lo siento, lo siento, lo siento, pero estoy ahí dándole para cortar y poder decir, ya, ahora sí,
juguemos, ¿no? O bañémonos juntos, o cocinemos juntos, o lo que sea. Me funcionan mucho más los bloques, ¿no? Y así funcioné en Estados Unidos hasta que logré poder tener 5 días a la semana de daycare y ahí sentí que cuentología, yo trabajaba en cuentología full time, ¿no? Adri iba de 8:30 a 5 de la tarde al daycare, 5:00 estaba yo recogiéndolo y hacíamos toda la rutina juntos y obviamente los fines de semana pegados. No, no suelo trabajar los fines de semana, para mí es de hecho, te diría que una vez al mes, tal vez, o una vez cada 2 meses, necesito un par de horitas el sábado para responder algunas cosas, pero la verdad es que soy muy estricta con que no, o sea, es Adri, ¿no? Adrián, que es mi hijo, y mi esposo y tal. Y entonces en Estados Unidos me bandé así hasta que llegué, cuando Adri tenía como año y medio, o sea, imagínense el tiempo, de 8 meses a año y medio, eh, a que Adri fuera full time a la guardería. Y me acuerdo que ahí sí fue como, wow, tengo un trabajo full time, o sea, trabajo de 8:30 a 5 de la tarde. Y ya, y como que ahí Cuentología agarró, justo fue cuando levantamos la ronda, ¿no? Ya fue como en el 2023. Hicimos Techstars, todo y empezó a ser full time, como mucho más metida. Adri era más grande, ya tenía 2 años, 2 años y cachito. Entonces siento que una cosa fue creciendo con la otra, ¿no? Finalmente nos mudamos a México y esa gracia de la guardería daycare todo el día no me duró tanto porque Adri cumplió 3 años y me tocó ya inscribirlo en la escuela y en la escuela sale a la 1. Sí, los Entonces, de horarios de los nuevo, colegios, y sobre todo aquí en México, o sea, no es como súper incompatible con el trabajar. de nuevo volver a como que repensar y reorganizar y sentarnos con mi esposo y decir, a ver, ¿cuánta plata hay en el banco? ¿Cuánto te trae Cuentología? ¿Cuánto no sé qué podemos pagar? Y llegamos a poder pagar a alguien que nos ayude. No es de planta, sino como le dicen acá lo inverso, entrada por salida, Ajá. 4 días a la semana, ¿no? Entonces viene lunes, martes, jueves y viernes. Y los miércoles yo le he puesto una clase a Adri en las tardes. Entonces los miércoles sí corto a la 1, o sea, los miércoles trabajo mediodía, digamos. Lo recojo del cole y en la tarde estoy toda la tarde con él, ¿no? Me lo llevo al parquecito, hacemos picnic en el parque, me lo llevo a su clase, de la clase nos venimos a la casa, jugamos un rato más y etcétera. Y esos días, los miércoles, mi esposo llega a 5:00 así, raspando, 5:15 máximo, si no le pongo cara, y él hace la posta, hace toda la rutina de comerlo, bañarlo, dormirlo, y yo me arranco de 5 a 8 un cafecito y regreso a las 8 de la noche para estar con mi esposo. Y bueno, igual siempre nos dormimos temprano, también es un gran tip. 10 de la noche máximo estamos en la cama. Porque 6:30 suena la alarma y empieza el colegio y tal, ¿no? Y los otros días que tengo ayuda, los lunes, martes, jueves y viernes, igual recojo a Adri, o sea, mi esposo lo deja en la bici tempranito, salen de la casa como 7:30, yo paseo el perro, me hago desayuno, etcétera, 8:00 ya estoy en mi primera reunión, hasta las 12:45 que salgo por Adri, lo recojo a la 1, venimos a la casa, almorzamos, porque qué rico alguien te cocina fresquito, felizmente cuando tienes ayuda comemos rapidito juntos y ahí se queda como jugando con ella o supervisado por ella. Y yo me arranco de 2 a 5 al café, o sea, 3 horitas también. Y regreso a las 5 y le hago la posta a ella y ella se va. Y ya yo le hago la rutina al gordito, ¿no? Entonces, en verdad Wow. son como bloques y irte acomodando un poco con lo que puedas pagar y entonces a ver cuánto me da un día. Bueno, ya en ese día hago tal cosa y avanzo con lo más importante, ¿no? También ya le sé un poco a, cuando tengo a Adri aquí al fondo, igual tengo que hacer algo, pues que sean revisar mails, ¿no? Algo muy Claro. operativo. Cuando tengo que ponerme a escribir un cuento, o tengo que dar un brief, o tengo un call muy importante, o hacer estrategia con mi hermana o tal, o hacer un pitch a inversionistas o lo que sea, lo pongo siempre en las mañanas, que Adrián no esté en mi casa. Claro. Cosas así. Qué importante todo eso que dices. Las que han tomado el Productivity Bootcamp saben que es un claro ejemplo de cómo combinar la vida de ser mamá con un emprendimiento, con un negocio. Algunas cosas que quiero puntualizar que lo haces increíble y que es momento de inspiración para los que están escuchando es, esto es dinámico y siempre cambiante, de acuerdo a la edad de tu hijo, de acuerdo al país en el que vives, de acuerdo a las horas que tiene tu pareja disponible o si tienes alguna abuela, alguna tía, prima, lo que sea. El no querer empezar con el 100%. A veces decimos, es que no tengo para pagarle a alguien que vive en mi casa. Ok, tienes para pagarle un día o medio día de entrada por salida. ¿Qué puedes hacer con ese tiempo, no? Y me encanta cómo tú empezaste de a poquitos y bueno, ahorita me alcanza para esto y poco a poco eso se fue creciendo. Y lo otro es el
chao al multitasking. O sea, eso de querer tener a tu hijo encima, pero responder un correo, pero hacerte las uñas, no, o sea, tal vez se puede cuando no estás haciendo algo que no requiere concentración, o lo que dices, cuando estás, no, pues, metiéndote al app, poniendo un password o contestando un correo que no tienes que pensarle mucho. Con esas tareas sí, que llamamos tareas como de baja concentración. Del resto, mejor irte a un café de 3 horas y decir, no estoy por completo, porque si no viene la culpa de que está ahí, pero quiere que tú le bañes y tú te enojas porque ya dijiste que es tiempo tuyo, pero no te están poniendo atención. Entonces, el compartimentalizar, ¿no? Y decir, este es momento mío, aquí llega mi pareja, el hablarlo con la pareja y hacerlos también responsables, creo que esa parte maravillosa como ustedes se han campechaneado y entonces uno lo lleva y el otro lo recoge. Y bueno, son muchas ideas que a las que están escuchando es oro, porque a veces nos da pena preguntar ¿cómo le haces? Y lo que queremos saber es cómo le hiciste para poder pagarle una nana, cómo le hiciste para poder, no sé, picharle a inversionistas si tenías un bebé que lloraba. Entonces, todo eso es bien importante. Sí, sí. Es mucha organización y tener a tu pareja alineada y a tu familia alineada y cuando te ven inspirada y te ven feliz y te ven contenta y que realmente vas avanzando, aunque sea lento, pero avanzas. Hace un mes o 3 meses estás mejor que hace 3 meses, entonces te ven avanzar, la gente va a invertir también y ya, vale, te cubro, sí que necesitas una llamada, te cubro, porque ya creen en ti, entonces es como un buen círculo vicioso de que te ven contenta, te ven triunfar y te van a ir apoyando también y pides ayuda, ¿no? Y que Llama a tú esa te la amiga, crees, llama. ¿no? Muchas veces vemos muchos negocios que es como, bueno, en mi tiempo libre y cuando hay chance y no, o sea, tú te la creíste desde el momento uno y le pusiste horarios, convenciste a tu hermana de entrarle, vieron cómo hacer para contratar al de tecnología y todo esto es algo hecho y derecho, ¿no? Mi hobby para cuando me queda una hora libre porque no va a llegar esa hora libre si no la buscas. Exactamente, sí, sí. Úrsula, me encantó hablar contigo. Te agradezco muchísimo en nombre de todos los que van a escuchar este podcast, que se van a poner muy felices. Y bueno, te mando un abrazo enorme. A las que todavía no prueban Cuentología, de nuevo, descárguenlo. Aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar el link. Y bueno, abrazos para ti, para Adri y que siga Cuentología creciendo e inspirándonos mucho. Muchas gracias, Pau, por la invitación y espero haber ayudado a con algunos tips o inspiración o algo. Un abrazo. Totalmente. Chao. Bye.